hoy. Agenda médica, agenda, admisiones, historia médica, ingreso y egreso, enfermería y odontología. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, señor. vamos a empezar desde primero por el lado de urgencia, que es donde afecta enfermería. ¿Por qué? Porque el resto todo se hace del mismo módulo. Vamos a empezar por ese lado y después vamos por el lado de agendamiento. Vamos a empezar desde lo más corto para lo más largo. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Anillo, soy el implementador que nos está acompañando en este proceso del uso de Salud System. La mecánica de hoy es hacer pruebas para que el día que salga la producción no vayan a tener inconvenientes. El software se llama Salud System, lo encuentran con forma de este átomo. El usuario es la cédula, la contraseña es 123, la pueden cambiar en cualquier momento. Aquí está la opción de cambio de contraseña, para que ustedes puedan cambiar la contraseña. Por el día de hoy vamos a utilizar el usuario Paint, la contraseña es 1270, le damos Enter. Esta es nuestra ventana de inicio. A mano izquierda encontramos la barra de menú, el botón de Salud System para regresar siempre a la barra de inicio. Tenemos la barra de búsqueda. Tenemos aquí la opción de favoritos. Estos favoritos son personalizados por usuario. Nosotros buscamos aquí, por ejemplo, urgencia. Y esto le va a mostrar aquí todos los módulos que tengan aquí urgencia. Si lo borramos, el software nos va a mostrar todos los módulos nuevamente. Vamos a entrar a urgencia y encontramos todas las opciones. En el área asistencial, todo se hace en la opción censo. Te damos clic aquí en la estrella en verde, el software les va a mostrar aquí el censo de urgencia. El software les muestra aquí todos los pacientes que se supone deben estar en tiempo real agendados, admisionados para su atención. Lo primero que se hace es escoger el paciente y le damos clic en pretriaje. Cuando le damos aquí en pretriaje, le damos clic en nuevo y el software le va a habilitar los campos. En el caso cuando son eventos, el software cuando es triaje 4 y 5 no permite atender a los triajes 4 y 5 en el caso que sea evento. Esto es una parametrización también para que no los permita atender. El motivo de consulta, signos vitales, el peso, la talla. De las ventajas que tiene Salud System es que el peso y la talla puede cambiar dependiendo de la unidad de medida, si es kilogramos o gramos, o si es metros o centímetros. La temperatura, lo que es la superficie corporal y el índice de masa corporal se calculan automáticamente. Colocamos el Glasgow, no es obligatorio, la saturación y una observación. Esta observación es una observación que el médico va a ver desde el censo, por ejemplo, alérgico a la acetaminofén. Le damos guardar. Ya aquí el software me ha hecho la clasificación. Miren que me colocó aquí que es alérgico a la acetaminofén, que tiene un pretriaje. Cada vez que yo voy atendiendo al paciente, el software va mostrando aquí el estado del paciente. Después pasamos a la historia médica. Esta historia inicial es la misma historia inicial tanto para consulta externa como para hospitalización. También hago la salvedad que tienen la historia de ingreso y egreso, que es una propia de UTPPL, que también aplica para ustedes. Le damos clic nuevo, colocamos el motivo de consulta, la enfermedad actual, y podemos
Si podemos mirar, el software enseguida me mostró la clasificación que hicieron durante el pretriaje, los antecedentes del paciente, los antecedentes familiares. También tenemos entre los antecedentes una ayuda, si de pronto la quieren diligencia, si es diabético sí o no, y el software automáticamente los va a ir llenando. Esta es una manera de ayuda. Más como se sienta cómodo el usuario. Si es alérgico a algún medicamento, aquí registramos un medicamento, por ejemplo, el acetaminofén. Le damos en el más y ya desde este momento el software ya sabe que ese paciente es alérgico al acetaminofén. La revisión por sistema, el aspecto general, los paraclínicos de ingreso en el caso que haya sido remitido y tenga paraclínicos. Si es sintomático respiratorio, sintomático piel o si realizaron el cuestionario del COVID. Este campo es nuevo por el caso cuando la pandemia necesitaban identificar quién le diligenciaba el formulario para saber si el paciente tenía COVID o no. El examen físico, miren que los signos vitales me los trajo. Si le doy clic aquí en cabeza, el software me va prellenando enseguida el examen físico. Eso no significa que no lo pueda editar, el software me permite agregarlo o quitar al examen físico. Si tenemos laboratorio, vamos a ir llenando la historia clínica. Si manejan laboratorios internamente, el software permite visualizar los resultados del laboratorio. Diagnóstico principal, si se sabe en serie, lo pueden colocar. Si no, también lo permite buscar aquí en el botón para buscar y podemos buscar, por ejemplo, esquizofrenia. El plano de tratamiento. Le damos a guardar. ¿Alguna duda hasta el momento? Eso y datos. Listo. ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. Bueno. Cuando yo hago la historia clínica, miren que el software me está mostrando aquí que hay una historia clínica. Tenemos diferentes tipos de historia. Tenemos una historia materna, una historia médica. Tenemos aquí una opción que dice órdenes médicas. Aquí es donde yo hago el ordenamiento de las diferentes áreas. Si es diagnóstica, yo mando todo lo que es apoyo diagnóstico, imagenología, tomografía, radiografía, mamografía, ecografía, resonancia magnética, todo lo que sea un apoyo diagnóstico. Traslados también. ¿Cómo se busca? El software permite buscar aquí con la tecla F2 o le damos clic aquí en el botón para buscar. Entonces buscamos, por ejemplo, radiografía. Fotografías para ver. Bueno, el tipo de estudio, si es derecho, izquierdo, ambos, alguna observación y le damos clic en el más. Para clínico, podemos colocar el código aquí y les va a permitir buscar alguna observación y le damos clic en el más. Cuando yo le dé guardar, el software me va a permitir, me va a hacer la generación de esas órdenes y me las va a distribuir en las diferentes áreas. Banco de sangre, si manejan banco de sangre, medicamentos, esto aquí sí es importante, porque aquí es donde la enfermera se le desprende todo su proceso. A producción. Vamos a revisar para ver.
Vamos a ver para ver qué pasa. Porque está bien aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo trae? Ok, déjame reviso, ok. De pronto es un carácter especial que tiene uno de los nombres de los medicamentos y por eso no me busca el medicamento. Déjame un segundito. Bueno, buscamos el medicamento. Nomás aquí un ejemplo con el acetaminofén. Como yo lo coloqué que era alérgico, miren que cuando lo voy a intentar tener me dice que es alérgico a ese medicamento. Esta es una de las tantas validaciones que tiene el software. Pero vamos a escoger la dipirona, la dosis, la vía, la frecuencia y la duración. El estado, si es ordenado o suspendido, la cantidad. Si quieren colocar una observación, aquí pueden colocarla. Explicar cuándo el cistador. Por ejemplo. Y le damos a actualizar. Aquí vamos cargando medicamento por medicamento. Vamos a cargar otro medicamento. Porque voy a hacer un ejemplo ahora que necesito de varios medicamentos. Inge, una pregunta. Sí.
Inge, una pregunta. Al momento de, digamos, tú ir colocando los medicamentos, ¿hay una opción de que esos medicamentos queden como medicamento frecuente? El software tiene la opción para parametrizar las órdenes más frecuentes. Cuando Ah, ustedes lo parametrizan, lo escogen y el software automáticamente lo carga. ok, ok, perfecto. Listo. Bueno. Después de que yo he ordenado los medicamentos, yo sigo pasando. No significa que yo tenga que diligenciar todas las opciones, solamente las que yo necesite. La observación, solución 10 gotas de solución salina más 3 gotas de salbutamol, un ejemplo. El número de terapia y le damos clic en el más. Tenemos también aquí una opción que dice administración. Aquí es un cuadro de textos para poner indicaciones. Si manejan alguna plantilla la pueden utilizar. Pero de cuidados de enfermería para arriba todas son importantes dependiendo del caso. Porque al momento de darle terminar y guardar, el software va a distribuir las órdenes médicas en las diferentes áreas. Vamos a darle terminar. Cuando doy terminar, el software me muestra aquí un resumen de todo lo que se está ordenando y le damos clic en guardar. Cuando yo le doy aquí en guardar, el software me dice que está en órdenes médicas. Aquí hay un paso importante. Si el paciente va para observación, es importante darle clic aquí en la opción observación. ¿Para qué? Para que el software coloque que el paciente está en observación y me cargue a la admisión el servicio de la observación. Luego que se hace la orden médica, nos vamos ahora donde dice enfermería. Aquí es donde la enfermera comienza a realizar su proceso. La primera opción es la nota de enfermería, le damos clic en nuevo, hacemos nuestra nota, respectivos signos vitales y le damos clic en guardar. Si la desean imprimir, le damos imprimir. Todas nuestras ventanas tienen una opción que se llama registros anteriores, aquí es donde el software muestra todas las notas de enfermería realizadas a ese paciente. Aquí también muestra el número de historia o número de admisión para saber esa nota de enfermería a qué admisión pertenece. Tenemos una programación de medicamentos. La programación de medicamentos se divide en tres. Una programación, una solicitud y una predevolución. En programación le damos consultar. Y el software les va a traer aquí la orden médica. Solamente si le damos clic en programación continua, el software en base a la orden médica les va a decir cómo hay que aplicarlo. Por ejemplo, a las 8 de la mañana. Vamos a hacer el proceso. Bueno, cuando escogemos el mismo software en base a la frecuencia y la duración nos va a ir diciendo cómo debemos aplicarlo. Miren que me lo hizo a las 8 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la noche. Si queremos programarlo manual, quitamos en programación continua y solamente basta con chulear. Esto es una ayuda, le damos clic en grabar y el software ha generado la hoja de programación. La solicitud es donde yo solicito los medicamentos e insumos que voy a utilizar durante la atención. Le doy en consultar y le doy en solicitar. Aquí el software me carga lo del pedido. Escogemos el centro de costo.
colocamos el código del insumo del medicamento, lo buscamos y lo seleccionamos. Aquí me coloco la cantidad y el software me va enseguida sacando el costo. Él me dice que a mí me va de 2.068 pesos. Le doy en el más y el software me va a cargar la jeringa. Una vez terminado, le doy clic en grabar. Y ahí el software me ha hecho el pedido. Predevoluciones para yo devolver esos medicamentos. Yo escojo los medicamentos, el software valida las existencias. Si no se ha entregado medicamentos, el software no va a permitir hacer esas devoluciones. Basta con colocar la cantidad y le damos clic en devolver y luego en guardar. Nos vamos a aplicación de medicamentos. Aquí el software le va a mostrar la aplicación por días. Le damos clic a los 10 correctos, que es la misma seguridad paciente que nos dice que hay que escoger el medicamento correcto, el volumen correcto. Perdón un momento. No Sí. me ha cambiado. No me ha cambiado la pantalla desde la programación. No pude ver lo de la solicitud ni la predevolución. No, ok, ya miramos. A ver qué pasó. Ok, la programación sí la pudieron ver. Sí, señor. Ok, en la solicitud le damos consultar, solicitar, escogemos el centro de costo y vamos buscando. Por ejemplo, jeringa. Colocamos la cantidad y le damos aquí en el más. Una vez que hemos terminado de hacer nuestro pedido, le damos clic en grabar. Cuando yo le hago grabar el software internamente, dependiendo de la manera como yo facture, el software sabe si tiene que cargar el medicamento e insumo en facturación o solamente mandar la orden a farmacia. Si se configura que solamente vaya a farmacia, el software va a reflejar en facturación esos servicios, esos insumos o medicamentos solamente cuando en farmacia los despache. Predevolución, si voy a devolver algún medicamento, le doy adicional y el software me permite escoger, colocar la cantidad y darle clic en devolver. Cuando yo termino de hacer mis devoluciones, le doy clic en grabar para guardar el registro y el software haga sus respectivos procesos. En aplicación de medicamentos, escojo, chuleo los 10 correctos, escojo la hora, coloco la observación y le doy a aplicar. Escojo el siguiente. Y le doy clic en grabar. Si yo lo quiero imprimir, lo escojo y le doy clic en imprimir. Bueno, este es nuestra hoja de aplicación de medicamentos. Nos muestra el nombre del medicamento, las horas que fueron aplicadas y las horas que fueron programadas. El software me va a contar las aplicadas en base a las que yo le di a aplicar. En el caso que yo le haya dado no aplicar, el software me coloca aquí en blanco la hora de aplicación y me coloca la observación. Tenemos un control de oxígeno. Escogemos la vía, el FIO2, la cantidad de litros, la fuente que es central y los rangos de fecha. El software a partir de 30 minutos redondea a hora de consumo. Una vez que hemos hecho la cantidad, le damos clic aquí en grabar. Y el software aquí les va a ir mostrando cuánto es la cantidad de oxígeno consumido por el paciente, por cada vía y por cada número de litros. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. O no sé el doctor si tiene alguna duda.
No sé, no señor, ninguna duda. Ok. El control de glucometría funciona de la misma manera. Colocamos la fecha, la hora, el resultado. En el caso de diligenciar las unidades, la insulina pasa a ser obligatoria y le damos clic en grabar. Control de líquido funciona de la misma manera. Fecha, hora, la clase, si un administrado o eliminado, el líquido. La forma, si fue parenteral, oral, vena de succión, sonda o espontánea. La cantidad y le damos clic en grabar. Cuando nosotros diligenciamos el control de líquidos, el software me genera un balance. Si yo administré 1000 de solución salina y eliminé en orina 50, el software me hace la resta entre todo lo que se administró menos todo lo eliminado. Y él me va a mostrar aquí el balance de todo lo que fue administrado o eliminado por el paciente. Okay. Cambio de posiciones. Le damos clic nuevo y aquí colocamos los cambios de posiciones del paciente. Colocamos la posición inicial, la posición final, los hallazgos en la piel, enfermero jefe, familiar del paciente y le damos clic en el más. Y le damos clic en guardar. Esta es la escala de Braden, que es una puntuación. Esto se ve mucho en UCI. Lo mismo la escala de Dalton. Se ve mucho en UCI. Solamente escoger la opción y el software va a sacar un puntaje. El control de dieta. El desayuno, el almuerzo, la cena, alguna observación y le damos clic en el más. Y le damos guardar. El control de venopunciones es para justificar los cambios de catéter. Le damos clic en nuevo. Colocamos el número de la boca, el sitio donde fue la punción, la duración, cuántos días, la fecha de retiro y la justificación y le damos en el más y le damos clic en guardar. Tenemos también la hoja de signos vitales, es más completa. Esta se usa mucho en UCI. De todas maneras, eso no significa que no la podemos utilizar en urgencia, sí la podemos utilizar. Aquí solamente los datos obligatorios son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura y la estatura. Eso va a calcular automáticamente la presión arterial media. Y aquí abajo va mostrando un récord de todos los signos vitales que se han ido registrando. Le damos clic en guardar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Bueno. El control de órdenes. El software le va a mostrar aquí todas las órdenes que hayan hecho por fecha. Y aquí usted puede filtrar por fecha si de pronto quiere ver algún día en específico con relación a ese paciente. Este control de riesgo de flebitis se ve mucho en UCI. Lo mismo la neutropenia. La hoja de nebulizaciones. Le damos clic en nuevo. Colocamos la fecha y la hora. La mezcla aplicada y le damos en el más. Y luego en guardar. Esta fecha de regreso el software la actualiza automáticamente al momento de que le den salida al paciente en urgencia. Ventilación mecánica se ve mucho en UCI. La escala de Morse. Y el plan de cuidado. Bueno, vamos a cerrar. Vamos ahora a donde dice evoluciones. Allá donde uno hace las evoluciones del sistema. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, cuando yo hago mi primera evolución del software, el software siempre me va a traer el examen físico de la historia de ingreso. Si después viene, le va a hacer una segunda evolución, el examen físico va a colocar que se coloque en la evolución.
Y así sucesivamente, ya que el software, entre sus particularidades, él trae el último examen físico realizado. ¿Dudas hasta el momento? Diagnóstico principal, diagnóstico de manejo, tipo de diagnóstico, evolución del paciente, el análisis, la recomendación y el plan de tratamiento. En guardar. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, señor. Listo. Vamos a interconsulta. Aquí es donde nosotros solicitamos las interconsultas de los pacientes. Colocamos el detalle de la interconsulta, la especialidad. Y le damos guardar. Si se han observado, el software es bastante sencillo, no es tan complicado. Registro de fisioterapia, aquí es donde nosotros registramos la evolución de fisioterapia y le damos en guardar. Si observamos bien que hay un registro de oxígeno en la misma ventana que se usa en el escritorio, solo que desde el lado de fisioterapia, lo mismo la nebulización y la ventilación mecánica. Bueno. Las incapacidades y bajan de incapacidades. Le damos clic nuevo y llenamos los campos obligatorios. Al momento de colocar la fecha fija, el software calcula el número de días. Colocan si es iniciar prórroga materna y tenemos un campo de observación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No lo vi? Colocamos la fecha fin. El número de atención. El tipo de atención, perdón, el origen. Si hubo procedimiento, cuál fue el procedimiento. La evolución, la incapacidad, perdón, y le damos clic en guardar. Bueno. Tenemos también una opción que se llama referencia contra referencia. Este es el formato de remisiones. Cuando ustedes generan la remisión por aquí, el software ya sabe que tiene que traer, cuando yo haga la ventana de remisión desde el lado de facturación, admisiones, me va a traer el médico que remite y la especialidad que fue remitida. Llenamos el formulario y le damos clic en guardar. Un diagnóstico, un servicio solicitado y un motivo de referencia. Los signos vitales vienen de la admisión y le damos clic en guardar. Bueno. Si hace falta algún campo, el mismo software se encarga de decirte cuál es el campo que hace falta. Bueno, esta opción que dice aquí signos vitales es la misma hoja de signos vitales que estaba en enfermería, solo que es un acceso directo a la ventana. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Bueno, tenemos también una opción que se llama procedimientos menores. Aquí en procedimientos menores es donde yo diligencio la hoja de procedimiento. Le damos clic nuevo y el software me permite a mí hacer aquí
y procedimiento menor. Buscamos el servicio, por ejemplo, suturas. Le damos en el más y colocamos la observación. La vía, el cirujano. Le damos en el más. Colocamos en la descripción del procedimiento. Y le dimos guardar. Tenemos la epicrisis, que es automática en el software, solamente basta con darle clic en nuevo y darle clic en consultar. Y el software le va a traer todo el resumen de la historia clínica. Colocamos la especialidad que él ingresó, el estado de salida, el diagnóstico principal, el estado de salida vivo o muerto y el certificación. Y le damos clic en guardar. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, señor. Listo. Tenemos el partograma, que en el caso que sean mujeres, el software va a permitir hacer partograma. Tenemos también la historia de la evolución de especialistas. Evolución de especialistas. Aquí donde el especialista evoluciona, le damos clic nuevo. Colocamos el motivo de consulta, el diagnóstico principal, el diagnóstico de manejo y cuál es el plan de tratamiento. Le damos en guardar. Y le damos en guardar. Si vamos a hacer una fórmula, le damos clic donde dice fórmula médica. Le damos clic nuevo. Buscamos el medicamento. Colocamos la dosis, la vía, la frecuencia, la duración. Le damos clic en guardar. Como yo no agregué el medicamento, por eso me está diciendo hay que darle clic aquí en el más para que el software permita agregar medicamento. Bueno, hasta aquí el área de urgencia. Ahora pasamos a atención médica. Lo primero que hay que hacer es agendar una cita. Voy a agendar una cita. La empresa. Bueno. Bueno, escogemos el médico. Estos médicos que se ven aquí según la especialidad son todos aquellos que tengan un horario médico. Lo escogemos la hora deseada y colocamos el tipo de cita. Aquí es importante el tipo de historia. Esto el software lo valida por edades. Si colocamos el paciente para primera infancia, aquí el tipo de historia debe ser primera infancia. Si no, el software va a mostrar la historia de ingreso. Esto es importante aquí. Cuando ya yo le he seleccionado todo, le doy clic aquí en guardar. Después pasamos a cumplimiento de órdenes. Aquí es donde nosotros cumplimos la cita. El software me va a mostrar aquí todo que está pendiente por ese paciente. Y le damos clic donde dice confirmar cita. Colocamos el código de servicio. Le damos en el más. Y le damos en guardar.
Aquí me muestra el modal de todos los prestadores. Por eso es que está así. Si no lo van a atender o no va a ir, siempre tienen que colocar aquí. Siempre tienen que colocar en prioridad. Espera un momentico, perdí la idea. Si no escogen el programa de PIP, el software no le va a mostrar la historia clínica. Si el paciente no lo van a atender, pero necesitan cerrar la admisión, le dan clic aquí en ninguno. Si el paciente es discapacitado, chuleamos discapacitado. Si es de atención prioritaria, chuleamos prioridad. Esto es para que el médico pueda identificar el tipo de paciente que va a atender. Una vez terminado, le doy clic en procesar. Bueno. Bueno. Y le damos clic en procesar. Cuando le damos clic en procesar, el software me va a mostrar aquí que la cita fue confirmada. Ahora nos vamos al módulo de atención médica. Dependiendo de mi área o de mi especialidad, si voy a ingresar. En caso de médicos, es cita médica. En caso de odontología, odontología. Bueno. Vamos a hacer el paciente por el usuario. Vamos a asignarle el usuario de prueba. Vamos a darle editar. Y vamos a hacer revolver arriba para que nos actualice el permiso. Bueno, atención médica, citas médicas. Este verde significa que es un paciente discapacitado, porque yo chuleé que era discapacitado. Aquí va a mostrar el semáforo. El software tiene una opción que tiene la manera de cómo ordenar las citas, si lo quieren por orden de llegada o por hora de asignación. Como ustedes decidan. Le damos clic y el software le va a mostrar todas las opciones. Bueno, ¿duda hasta el momento? No, señor. Voy a volver a agendar el paciente porque les voy a mostrar varias historias para tener claro las cosas. Bueno. Listo. La primera historia que les voy a mostrar es la historia de hipertensión. Escogemos aquí hipertensión y diabetes y damos clic en nuevo. Eso va a habilitar los campos.
Colocamos el motivo de consulta, la enfermedad actual, cuándo fue la fecha que fue diagnosticado como hipertensión, cuándo fue que ingresó el programa. Esto es con el fin de llevar las estadísticas. Los antecedentes personales, el antecedente familiar, todos son unos campos de un check. Es validar ciertas cosas, en los signos vitales valida que estén llenos, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el peso. Cuando nosotros registramos el peso, el software siempre le va a mostrar esta ventana para saber todos los pesos que han sido diligenciados anteriormente. Lo mismo pasa con la talla. El examen físico es 100% parametrizable, puede ser modificado, no hay inconveniente. Los laboratorios que ha tenido ese paciente, los laboratorios clínicos del programa para diligenciar sus resultados. Esto es con el fin de llenar la matriz de riesgo cardiovascular. Cuando nosotros colocamos la creatinina, el software va a calcular enseguida la tasa de filtración glomerular. Si quieren calcular la microalbuminuria, también lo hace el software. La clasificación de riesgo, el diagnóstico, el plan de tratamiento, las órdenes médicas. El software entre su gama de opciones está las órdenes médicas dentro de la misma historia para ir agilizando. Y le damos clic en guardar. También tenemos acá otra historia. Vamos a ir ingresando aquí en sistemas de prueba. La historia inicial, que fue la misma de urgencia, la misma historia clínica, los mismos campos. La única diferencia es que este es para consulta externa y la otra era para urgencia. Y el software internamente sabe distinguir cuándo fue hecho en urgencia y cuándo fue hecha en consulta externa. Tenemos también una historia clínica que es la historia EMI, que es la de ingreso y egreso. Aquí nos va a mostrar los antecedentes familiares, los antecedentes personales. Médico niega, sí o no, farmacológicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, tóxicos. Si ha sufrido o presenta alguna de las siguientes infecciones de transmisión sexual. Describa brevemente el fecha de inicio de enfermedad si recibió o no tratamiento. Clínicamente presenta los siguientes signos y o síntomas: secreciones, picación o irritación, dolor durante las relaciones sexuales, micción dolorosa, fiebre, pérdida de peso, entre otros. Los factores de riesgo. Si ha presentado tuberculosis, si ha recibido tratamiento, si el paciente es curado, tratamiento completo, si fracasó el tratamiento. Enfermedades inmunoprevenibles, si le han diagnosticado hipertensión, si le han diagnosticado diabetes o cáncer, si le han diagnosticado insuficiencia renal crónica. La captación sintomática respiratoria, de manera que yo voy diligenciando al darle clic número total de puntos, el software me muestra el puntaje de la valoración del paciente, la valoración de salud mental, el tamizaje de la depresión, de la ansiedad, el de intento de suicidio, el examen físico. Aquí tenemos el dibujo del si tiene tatuajes, las cicatrices, donde los tiene. Los especiales, las condiciones especiales, la impresión diagnóstica y sus respectivas órdenes médicas. También tenemos el IEPI para lactantes menores de 2 meses, también la de 2 a 5 años y la atención integrada de la embarazada y el recién nacido. Tenemos aquí las notas médicas para que el médico haga algún tipo de anotación en el caso que necesite registrarlo en el software. Por ejemplo, si el paciente no fue atendido, el por qué no fue atendido, y puede ser una nota médica. Aquí también tenemos las mismas opciones, las órdenes farmacéuticas, que es la misma receta médica en urgencia, funcionan igual. Si han parametrizado las órdenes más frecuentes, aquí tenemos la opción de órdenes frecuentes y el software le va a permitir ordenar sus recetas frecuentemente. También funciona con las órdenes médicas o la de servicios, con el fin de que, por ejemplo, si es una embarazada, colocar los exámenes del trimestre para que sea de una atención más ágil. También se puede hacer.
Todo eso es parametrizable por el usuario. Una pregunta. Sí. En el tema de medicamentos frecuentes, digamos, esos van discriminados por especialidad. O sea, por ejemplo, yo tengo un médico nutricionista que él solicita sus medicamentos, sus dietas frecuentes. Y luego tengo también, no sé, digamos, un médico ortopedista. ¿Eso sale discriminado? Eso es parametrización al gusto. Si lo quieren por diagnóstico, lo pueden parametrizar por diagnóstico. Si quieren por tipo de paciente, lo pueden hacer por tipo de paciente. Es 100% parametrizable. Ah, ok. Eso es más que todo para una ayuda a usted, porque de pronto, si colocan por ortopedia, entonces el software le va a cargar todos los medicamentos de ortopedia y va a demorar más eliminando medicamentos que ordenándolos manualmente. Sí, Entonces, sí, claro. normalmente, Pero mi pregunta es porque de pronto, si yo como nutricionista, yo le pincho donde dice órdenes frecuentes, me va a cargar todas las órdenes frecuentes de todas las especialidades. Y pues digamos un nutricionista, pues no es que solicite, digamos, un acetaminofén o no, un por ibuprofeno o ejemplo, si algo usted así. tiene una plantilla que diga nutrición y siempre le va a mandar el Ensure al paciente, el software siempre, cada vez que escoja nutrición, va a colocar el Ensure. Ah, ok, eso es parametrizable por plantilla. Sí, normalmente lo hacen por ruta de atención. Ok, Bueno, tenemos también aquí uno que se llama recomendaciones, que aquí es donde yo hago las recomendaciones, un cuadro de texto. Y aquí es donde yo hago las recomendaciones o indicaciones del paciente, como por ejemplo, hacer ejercicio 10 minutos al día, tomar signos vitales 3 veces al día, dieta líquida, dieta sólida, todo lo que no sea para facturar, solamente las indicaciones que son para el paciente. Bueno, discapacidades para hacer el certificado de discapacidad, colocamos el detalle de la discapacidad, el diagnóstico, detalle del diagnóstico y le damos clic en guardar. Referencia contra referencia, la misma que se hizo en urgencia cuando se vaya a hacer una remisión. Tenemos la historia preconcesional. Esta no creo que aplique para el caso de ustedes, ya que las personas se encuentren planificando para el embarazo. Bueno, si hacen mamografía, tienen aquí la historia de mamografía. Software permite también tiene una historia clínica para mamografía. Vamos a mostrarles ahora las historias de PIM. Vamos a asignar la cita. Vamos a cambiar el acceso al paciente. Consultar órdenes de esta, pero esta aquí. Es esta ola que empieza para tercer consultar órdenes médicas. Esta ola. Estoy buscando por facturación o por interés clínica. Entonces, el primero, el que dice que empieza por consultar. Ahora lo suben a la
Consultar el consultorio que tienen que hacer. También lo que está mandando el Facebook de servicio. Infección, ahorra todo, dale consultar, dale y vio lo que te envía. Bueno, atención para el cuidado prenatal. Es una historia clínica que el software valida dependiendo del sexo del paciente. Si es masculino, no va a mostrar nada con relación al control prenatal. Lo primero que demuestra es la escala de riesgo biopsicosocial. Aquí es donde nosotros miramos para ver riesgo del embarazo. Le damos clic nuevo y el software permite diligenciar la pequeña encuesta. El riesgo psicosocial del paciente, el riesgo biopsicosocial prenatal, la procedencia, las vacunas que se ha colocado. Le damos guardar. Esto es para que la data de gestante al momento de pasarle el software le genere el informe completo. Tenemos también aquí el motivo de consulta de enfermedad actual, el número de nietos, el número de hijos, si convive, si tiene padres, cuál es el número de padres, sus antecedentes personales y antecedentes familiares, qué sintomático pies, si ha tenido lepra, tuberculosis, si es víctima de maltrato, de violencia sexual, entre otros. Los antecedentes obstétricos, que son los antecedentes de los anteriores embarazos, lo diligenciamos. Tipo de parto, si hubo cesárea, si nació vivo o muerto. Vamos chuleando y le damos clic en el más. El software le va cargando aquí los antecedentes de los otros embarazos. Los antecedentes ginecológicos solamente salen cuando el paciente es femenino. La menarquia, la frecuencia menstrual, fecha de última menstruación. El software automáticamente le va a calcular la edad gestacional en semana, el número del trimestre y la fecha probable de parto. Si ha planificado sí o no, citología sí o no. Y el resultado, fecha de último parto. Gesta, partos, cesáreas, abortos, ectópicos, muertos y vivos. Si hubo control prenatal, sí o no, la fecha de embarazo y la fecha de gravidez. Las complicaciones anteriores, el tamizaje clínico de laboratorio en la gestación anterior, si tuvo el paciente. Cabe recalcar que los campos que estén asterisco en rojo son obligatorios. Movimiento fetal, la altura uterina, el examen físico, todo esto es parametrizable. Tenemos también las gráficas de las historias clínicas. El software, a manera que yo voy colocando el peso y la talla, su signo vital, el software va calculando aquí su perspectiva gráfica. Las imágenes diagnósticas, la evolución del embarazo, los laboratorios clínicos por trimestre. Los medicamentos, el análisis clínico y sus respectivos diagnósticos. Plan y tratamiento y sus respectivas órdenes médicas. Y le damos clic en guardar. Tenemos también la de planificación familiar. Damos clic en planificación. Le damos clic nuevo. Ahora que estemos en la capacitación de las historias clínicas, a partir de mañana, vamos a ahondar un poco más en estas historias clínicas. En estos momentos estoy mostrando
todos los formatos que tiene el software, motivo de consulta, la enfermedad actual, cuándo fue el inicio de la vida sexual, el número de compañeros sexuales, si consume tabaco, sus respectivos antecedentes, los antecedentes ginecológicos, si es mujer, los antecedentes obstétricos, la historia conceptual, qué método utilizó, desde qué fecha hasta qué fecha, quién lo prescribió y qué problemas tuvo de ese método anticonceptivo. Y le damos clic en el más. Índice de riesgo reproductivo. Cuando diligenciamos esta pequeña encuesta, el software nos calcula aquí el riesgo de cuánto es el riesgo de la planificación. Después viene el examen físico. Los exámenes practicados, el método de anticonceptivo, sus conductas a seguir y su diagnóstico. Al final tenemos si va a haber remisión y la fecha del próximo control. También tenemos las diferentes órdenes médicas si queremos hacer unas órdenes médicas aquí. Adultez, le damos clic aquí en adultez. El motivo de consulta, la información personal, los hábitos, las actividades diarias, las funciones fisiológicas, los antecedentes ginecobstétricos, los antecedentes psicológicos, su antecedente entorno familiar, cómo convive, los datos biométricos, que son los signos vitales. Al momento de yo irlos agregando, el software me va mostrando aquí todos los signos vitales. El examen físico general, una pequeña encuesta por cada sistema de si está normal o anormal o alterado, adecuado o inadecuado. Tenemos los resultados de laboratorio, los laboratorios de ingreso, el diagnóstico y riesgo, el diagnóstico de la atención, cuándo es el próximo control, plan o tratamiento y tenemos las respectivas órdenes médicas. Bueno, vamos a pasar ahora para odontología. Y vamos a ver la historia inicial. Vamos a darle clic nuevo. El motivo de consulta, la enfermedad actual. Esto es importante. La única manera de que esta historia clínica no funcione es porque las convenciones de odontogramas no están configuradas. Por ejemplo, como estamos ahora mismo con la base de datos de producción y estamos haciendo pruebas, todo está configurado. Miren que el software me muestra aquí las convenciones. En el caso que no tuviera las convenciones parametrizadas, el software no permitiera usar el botón de adicionar. El motivo de consulta, la enfermedad actual, sus antecedentes familiares y personales, los antecedentes odontológicos y médicos generales, el signos vitales, el examen estomatológico, una pequeña aquí encuesta de sí o no. Tenemos también otros factores, los ganglios, los maxilares, la mucosa, la oclusión, las encías, la lengua, entre otros. Una observación, si quieren colocar alguna observación. Tenemos los exámenes, examen pulpar, signos o síntomas, los tejidos dentarios y oclusión. Aquí están todos, solamente es chulear en el caso que aplique y tienen los campos de observación. Cuando yo configuré las convenciones y coloqué que era cariado, cuando yo coloque una convención cariada, le doy clic aquí, el software automáticamente les tiene que ir sumando aquí cuáles son cariados, cuáles son obturados, cuántos perdidos, cuántos sanos y cuántos temporales. Manejamos. Discúlpeme, tengo una pregunta antes de seguir. Estaba mirando en la parte de arriba de signos vitales y quería hacerle una pregunta. Claro. Si se hace en la historia clínica normal, digamos ya médica, y se tienen esos signos vitales, esos se llegan directamente a, digamos, si lo voy a ver yo como odontólogo y ya lo vio el médico, los signos vitales están ahí ya. Sí, mire que esto fue lo que yo registré en urgencia. Ah, Aquí sí. me salen los signos vitales.
Entonces no tengo que hacerle, como odontólogo, no tengo que tomarle los signos vitales ahí. Es simplemente corroborar que los tenga. Exactamente, si no los tienes, los diligencia, pero lo ideal sería colocarlos porque de pronto el paciente se le subió la presión en ese momento de la consulta y decía que estaba bien. Sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. El software solamente va a utilizar lo que sea tratamiento y evolución, me lo va a facturar. Cuando yo diligencio esos odontogramas, el software automáticamente aquí en la parte donde dice facturación, me va a ir cargando los servicios que yo fui prestando. Entonces nosotros vamos cogiendo. Si yo cogí un diente sano y le doy clic en el dientecito o en el odontograma o el cuadrante, el software me va a bloquear el cuadrante. Si me equivoqué, solamente basta con darle doble clic para que el software me desbloquee ese cuadrante. Si tuvo endodoncia, si tuvo obturación en buen estado, lo ideal sería ahora, aprovechando que estamos hablando de odontología, si van a cambiar las convenciones, ahora es el momento. Nosotros tenemos unas ya predefinidas, si las van a cambiar, ahora es el momento. Yo les voy a mandar de todas maneras la carpeta de las convenciones. Y si las van a cambiar, las pueden cambiar y me devuelven la carpetica. Perfecto, muchas gracias, sí. ¿Oyó? Bueno, si hubo educación, escogemos aquí la educación para que el software vaya haciendo. Vamos a hacer un ejemplo de educación. Miren que aquí abajo me está diciendo que me va a cargar una educación. Si yo fuera de pronto a hacer un sellante de autocurado, el software me va cargando aquí los servicios. El diagnóstico, el tipo de diagnóstico, el plan de tratamiento, si el tratamiento está terminado o no. Esto es importante porque en base a esto el software genera un informe de los tratamientos terminados. Y en la resolución 202 también nos preguntan por esos tratamientos que hayan sido terminados. Tenemos el índice de placa bacteriana, que aquí es la fórmula. Colocamos los valores por 100 y el software le va a ir sacando la fórmula. ¿Alguna observación? El concepto, si es bajo, medio o alto. Y vamos llenando. Si quieren diligenciarlo, lo pueden ir diligenciando aquí también. Miren que él va sacando aquí el índice de placa bacteriana. Y le damos clic en guardar. Si hizo falta algún campo, el mismo software se encarga de decirle qué campo le hace falta por llenar. Si vamos a hacer una evolución, le damos clic en evolución. Aquí algo es importante. Si estaban manejando un anterior software y van a comenzar a usar SaludSystem, la historia inicial, su primera historia, viene siendo la evolución que iban a hacer. Si es primera vez, la hacen de primera vez. Si no hacen la historia inicial, el software no les va a habilitar los campos de las órdenes médicas. Porque el software valida que tenga una historia de ingreso. Eso es importantísimo. La evolución es bastante sencilla, es muy corta. Colocamos el diagnóstico. Los signos vitales, esto es parametrizable para que saquen la historia clínica, el odontograma y colocamos aquí abajo lo que se vio en la evolución del tratamiento. El índice de placa bacteriana y le damos clic en guardar. Las órdenes funcionan igual que como en las citas médicas, las mismas ventanas, no ha cambiado. Vamos a darle clic aquí en cerrar. Y vamos ahora aquí a donde dice nutrición. Ustedes tienen allá el servicio de nutrición, ¿cierto? Nutricionista. Discúlpeme, tengo una pregunta antes de pasar a nutrición con Sí. respecto a odontología. Quería preguntarle, en la parte como médica, estábamos hablando de que se podían hacer las evoluciones
de los especialistas. ¿En esta historia también puedo hacer evoluciones de los especialistas de odontología? Aquí tengo una historia en la evolución, la puede evidenciar el mismo especialista también. Tengo también una historia de exodoncia, no sé si manejas exodoncistas allá. Sí, sí manejamos cirujanos, pero también manejamos endodoncistas y rehabilitadores. Bueno, tengo la historia de exodoncia, el motivo de consulta, el diente, número entero, si presenta dolor, si tiene frío, calor, percusión, palpación, los antecedentes de dolor, el examen extraoral, intraoral, el examen radiográfico, si hubo el examen, el diagnóstico y el número de citas que va a manejar y el número de conducta. La localización apical, si hubo referencia, el conducto, si es vestibular, palatina, mesiovestibular, entre otros, la longitud, el punto Sí. de referencia y Esa, le damos ejemplo. disculpen, pues viendo la evolución, esa no es de exodoncia, sino de endodoncia. Porque estamos hablando de conductos y no de extracciones, de cirugías. No es exodoncia, sino endodoncia. Ok, entonces manda a corregir el nombre en ese caso. Sí, sí, señor. Pero sí me interesa que puedan los especialistas poder evolucionar dentro de la misma historia para tener los RIPS y tener todo el tema organizado. Sí, sí se puede. En esos casos tienen la evolución que es bastante corta y pueden hacer su respectiva evolución. No hay ningún tipo de inconveniente. La única diferencia es que al momento de imprimir la historia va a salir el nombre del especialista y no del odontólogo. Ah, bueno, sí, no, sino que como estaba viendo esa evolución de endodoncia, pensé que podría tenerse evolución de cirugía y tal vez de rehabilitación. Sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasemos ahora a nutrición. Tenemos una historia de ingreso y una evolución. La evolución es bastante corta. Es un cuadro de texto, sus signos vitales y sus diagnósticos. También maneja la gráfica de los niños. Cuando son primera infancia, el software muestra la gráfica de esos niños para ver cómo están de peso, la talla, el índice de masa corporal para la edad. La historia de nutrición. Tiene un motivo de consulta, enfermedad actual, sus respectivos antecedentes, como todas las historias clínicas que tenemos, tienen sus antecedentes personales y familiares. Tenemos los antecedentes heredofamiliares, que es el mismo familiograma en el caso de la 3280. No son campos obligatorios, pero no los exigen tenerla. Una tabla del padre, una tabla de la madre. Los antecedentes neonatales y patológicos. Los medicamentos actuales. Los paraclínicos. Los hábitos higiénicos y de saneamiento. Si se lava las manos, si hierve el agua, dónde adquiere los alimentos, dónde compra los alimentos, los hábitos higiénicos. Todos manejan un cual para saber cómo lo manejan. Las medidas antroponémicas, el peso usual, el peso actual, la talla, el precarpo, la complexión, peso de referencia, el peso relativo, el índice de masa corporal, el peso saludable, la circunferencia de la cadera, de la cintura, peso pregestacional y perímetro braquial en caso de los niños. La anamnesis alimentaria, el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena. Nosotros tenemos estos campos, pero normalmente las nutricionistas esto lo hacen por aparte. Por el tema que entregan el plan alimentario o alimenticio. La gráfica del niño, las preferencias alimentarias, las misceláneas, la fórmula sintética, el diagnóstico, la análisis clínico y plan y tratamiento y sus respectivas órdenes médicas. ¿Dudas hasta el momento? Discúlpeme, No, señor. discúlpeme, vuelvo. Yo con el tema de odontología, porque pues, Sí. es mi campo y es lo que más me impacta a mí. Y tenía aquí apuntado algo.
nosotros necesitamos un formulario de ingreso como el de medicina, que es la valoración odontológica inicial de ingreso y la valoración odontológica de egreso. ¿Ustedes han contemplado algo con respecto a ese formato que tiene el IMPEC para este fin? Bueno, a mí me hablaban de esa historia clínica desde el lado del médico. Sí, señor, el IMPEC tiene unos formatos que no sé si se puedan parametrizar con ustedes, que es la valoración odontológica de ingreso y la valoración odontológica de egreso. Bueno, sería evaluar el requerimiento y miramos para ver cómo manejar la situación. Porque yo tenía entendido que era solamente desde el lado del médico. No, señor, sí se tienen de odontología. Ok, entonces en ese caso lo ideal es que me las pasen para evaluarlas. Con mucho gusto sí se las voy a compartir para que la puedan ver y mirar a ver cómo podríamos trabajarlo. Ok, listo. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Bueno, tenemos de psicología. Escogemos la historia, el software nos va a mostrar, manejamos diferentes tipos de historia. Tenemos una para adultos, uno para niños y adolescentes, una para terapia de pareja y familia y otra para una consultoría inicial. La psicología de adultos, por quién fue remitido, el tipo de motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, la historia familiar, la historia personal, el examen mental, el diagnóstico que salió de la consulta y sus respectivas órdenes médicas. Tenemos una historia del niño y adolescente, motivo de consulta, la enfermedad actual, la condición de los padres, el estado, si tiene tutor, la mamá, el papá, la edad, el crecimiento y desarrollo, crecimiento y desarrollo, la historia personal, los antecedentes familiares y personales, la evaluación integral, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Tenemos la terapia de pareja o familia. Esta es la historia, una de las historias más cortas del software. Tiene el motivo de consulta, la expectativa terapéutica, las situaciones relevantes de la pareja, la propuesta terapéutica y sus respectivos diagnósticos. Consultoría inicial, el motivo de consulta, el aporte del consultor, servicio que solicita, el ciclo de vida familiar, la tipología familiar. Sus respectivos diagnósticos le damos guardar. Y tenemos la evolución, que es un cuadro de texto más sus respectivos diagnósticos. Diagnóstico de manejo, el nivel de riesgo y la evolución. ¿Dudas o inquietudes para concluir? No sé. Ok. Bueno, entonces quedaríamos pendientes que me envíe el formulario de odontología para revisarlo y tomar las medidas correspondientes. Disculpen una última pregunta. Yo Sí. quería saber qué tipo de reportes podemos obtener, digamos, nosotros para los informes que requerimos, que nosotros necesitamos como tener todo lo que cada profesional por cada establecimiento hace dentro de sus labores. Necesita uno, pues, y para mirar el tema de productividad,
uno puede estar mirando informes ocasionalmente, digamos quincenalmente, poder tener informes de cómo van las actividades por cada profesional y por cada establecimiento. Sí, se puede. El software tiene algo que es el informe 32 de facturación, que es un informe de producción. Él le va a mostrar todos los servicios que se han ido cargando durante un periodo de tiempo. Ah, perfecto, sí. Eso era más o menos lo que me interesaba, poder verlos, cómo iban avanzando, ir mirando todo el tema. Una última duda. Uno puede estar mirando también y obtener al final del mes los pacientes que vieron o sea, discriminados por edades y todo eso para las RIAs y todo el tema, sí. Sí, el software entre los informes de agenda médica tiene el agendamiento para saber cuáles fueron las agendadas y las cumplidas por edad y por profesional. Ah, Tiene perfecto. también, si quiere ver de pronto un informe de cuántas obturaciones hicieron un profesional en el mes, también el software lo genera. Si de Eso pronto sí. quiere ver cuántas consultas hicieron, también puede verlo. Ese es informe de producción, el informe 32 se lo dice. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, es que como no había estado viendo en las anteriores capacitaciones, entonces no había visto el informe de producción. Muchas gracias. Esa capacitación de los informes está para la semana que viene, que es después de la primera semana de uso para sacar informes. Uy, perfecto, muchas gracias. Estaré El 5 pendiente. de agosto. Digamos en el tema de los informes, más o menos, ¿qué rango de tiempo se puede manejar? ¿O tienen implementado, pensado ustedes manejar de eso? O sea, digamos, si yo soy un médico y yo deseo sacar un informe, pues bueno, para validar pues el tema de mi productividad, el tema de cuántas consultas he atendido, cuántos pacientes he atendido, ese rango de tiempo, perdón, puede ser sobre, digamos, un mes o 2 meses, o El tiempo que ¿cuánto es el ustedes tiempo quieran, si máximo? quiere un día, 2 días, 15 días, un Sí, mes. claro, sí, El tiempo que pero ustedes quieran porque es un rango de fecha deseado. Pero digamos el tiempo máximo, eso es a lo que voy. Si de pronto yo quiero ver lo que yo he hecho en 3 meses seguidos, digamos, por ejemplo, desde el 25 de marzo al 25 de julio, eso sí me lo podría permitir el Bueno, sistema o obligatoriamente ya sería máximo un mes. ¿qué tan grande es el flujo de información que manejan? Partamos de ahí. Si el flujo es muy grande, yo recomiendo que sea mensual. Pero si el Ok, flujo de información es pequeña, pueden sacar hasta un año completo y el software les va a responder. Si es mucha la información, yo recomiendo mensual porque mientras él hace la consulta y todo, él se va a tomar su se tiempecito. revienta, ¿no? Y se revienta el sistema, sí, el software, de acuerdo. Entonces, dependiendo ahora que empiecen a usar el software, en base a la cantidad de información que ingrese, yo les puedo dar un estimado más o menos. Porque no sé realmente qué tan flujo de pacientes manejan. Yo sé que manejan toda la población de penitenciaria, pero de pronto puede ser la población muy grande, pero la cantidad de pacientes que atienden es poca realmente. Entonces, si es poca, no, pueden sacarlo hasta el año que ustedes quieran. Pero si es mucha, el software sí le va a poder sacar el informe, pero va a demorar para sacarlo. Listo, perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda? No, señor. Ok, No, listo. señor. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Para el área de odontología nos vemos mañana para la capacitación de los odontólogos. Sí, la capacitación de los odontólogos mañana, ¿cierto? Sí, señor. Es la primera capacitación que empezó. Ah, bueno, entonces tengo que programarla con ellos para que estén pendientes. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias.